En la Santa Sede hay diversas órdenes y congregaciones religiosas que desempeñan varios ministerios o servicios para el Papa y para la Sede Apostólica. También hay movimientos apostólicos y de eso hablaremos hoy en El Pulso de la Fe. Vamos a presentarle a usted estas órdenes, congregaciones, movimientos apostólicos, incluso los servicios informativos, la sala de prensa del mundo, y llegaremos hasta la Gendarmería Vaticana y hablaremos con Domenico Gianni, el jefe de seguridad del Santo Padre. Así que de eso se trata hoy El Pulso de la Fe. Sea usted bienvenido, disfrutaremos juntos de Roma, del Vaticano, de la Santa Sede. Comencemos hoy en El Pulso de la Fe. Es un grande gusto saludarle como cada semana y agradecerle el favor de su atención. Le aseguro que hoy tendremos un programa con un contenido de gran belleza, de exquisita belleza. Vamos a comenzar por las hermanas franciscanas misioneras, una orden religiosa, que además desempeñan un servicio en la Sede Apostólica en el laboratorio de restauración de tapices y tejidos. Y esas hermanas franciscanas misioneras saben combinar su carisma contemplativo con esta tarea, este ministerio para la Sede Apostólica. Vamos a conocerlas a ellas y también conoceremos algo de los tapices que ellas restauran en este laboratorio de restauración de tapices y tejidos de los museos vaticanos. Misioneras en el corazón del Vaticano, siguiendo el ejemplo de María y con una vida sencilla de comunidad como quiso San Francisco de Asís. Con este espíritu, las hermanas franciscanas misioneras de María ofrecen desde hace 91 años sus servicios y sus conocimientos para devolver la belleza a los tapices y a los tejidos que se conservan actualmente en los museos vaticanos. En el laboratorio de restauración de tapices y tejidos, las hermanas, siempre en colaboración con los excelentes restauradores laicos, trabajan para devolver el esplendor de los tapices y de los tejidos antiguos, a menudo consumidos, pero cargados de historia y significado. Queremos hacer resurgir el mensaje que estas obras llevan en sí mismas. Yo veo estos tapices como testigos de la vida de la Iglesia, expuestos durante los concilios, los consistorios, los sínodos. Hubo una época en la que estaban expuestos durante las procesiones del Corpus Christi, durante los momentos más importantes. Ahora la mayoría están expuestos en los museos. Adesso la maggioranza è esposta nei musei. Un trabajo realizado con paciencia cartujana, de pura dedicación, que tiene que ver también con los dos pilares del carisma y de la vida de las hermanas, la contemplación y la acción. Ofrecer la vida, afirma la hermana María, por la Iglesia y la salvación del mundo. Aquí se da una extraordinaria ocasión para hablar a la inteligencia y a la sensibilidad de cuántos entran en este espacio de belleza, de la imagen, de los símbolos, para poder estimular a las personas a plantearse las preguntas más profundas para llegar a la verdad cristiana. Un verdadero y auténtico camino de fe, marcado por el cuidado no solo de los grandes tapices, sino también de puntillas, tejidos, ornamentos, tapicería, junto a vestiduras litúrgicas y asientos de tronos papales. Una responsabilidad para las 8 hermanas franciscanas misioneras de María, de 6 nacionalidades distintas que viven en el Vaticano, llamadas a servir a la belleza. La fe necesita ser expresada con un sentido de armonía, de belleza, de arte. En este mundo de las imágenes, queremos invitar a las personas a llegar a este misterio. Hoy por hoy, yo veo este lugar como una catequesis, un lugar ecuménico, de encuentro. En este sentido, veo la misionariedad. Yo, al trabajar aquí, me siento invitada a servir a esta belleza que acompaña el camino del hombre y lo transfigura.
Ellas son las hermanas franciscanas misioneras, ya ve usted que desempeñan este servicio de restauración de los tapices y tejidos. Ahora, ¿ha pensado usted, por ejemplo, quién les da de comer, quién les prepara los alimentos a la Guardia Suiza Pontificia? ¿Se acuerda usted de la hermana Flor, que concursó aquí en MasterChef México en TV Azteca? ¿La recuerda? Bueno, no es ella, pero sí son otras religiosas y son las madres albertinas. Resulta que cuando las hermanas suizas salieron de Roma y dejaron de desempeñar ese ministerio, la Guardia Suiza Pontificia buscó durante un buen tiempo quién pudiera encargarse de la cocina y preparar los alimentos a la guardia personal del Papa, a los guardias suizos, y entonces se dieron con las hermanas albertinas. Vamos a conocerlas a ellas enseguida. Hablamos con su superiora y nos platica de manera hermosa este ministerio, este servicio que desempeñan ellas para la Guardia Suiza Pontificia, que seguro les han de comer bien. Vamos a ver. Hay que ser buenos como el pan para alimentar a los hambrientos, un pan que se parte y se multiplica, un pan que todos pueden tomar para satisfacer su hambre. Lo repetía a menudo el santo polaco Alberto Chmielowski, que fundó en 1888 la Congregación de la Tercera Orden de San Francisco, siervos de los pobres, a los que pronto siguió la rama femenina, y su herencia espiritual, que se encarna sobre todo en el servicio a los últimos, resplandece también hoy en las sonrisas y en el trabajo de las 5 religiosas albertinas que prestan servicio en el comedor de la Guardia Suiza. Tutaj mogę powiedzieć, że jesteśmy Trabajamos aquí, aunque no esté ligado estrictamente a nuestro carisma de servicio a los pobres. Nuestro fundador, sin embargo, nos enseñó que también debemos prestar nuestro trabajo donde nadie quiere ir. Por eso estamos aquí desde 2003. Hace ya 14 años. Cuando las hermanas suizas tuvieron que dejar el trabajo, la Guardia Suiza buscó una orden que pudiera sustituirlas. La búsqueda se prolongó durante largo tiempo, hasta que la propuesta se nos planteó a nosotros. Esta búsqueda fue difícil porque muchas religiosas la rechazaron, mientras que nosotras decidimos aceptar. Este lugar es, de una manera especial, el corazón de la iglesia. Szczególnie też jest to miejsce serca Kościoła. Con turnos dobles para el desayuno, la comida y la cena, las hermanas albertinas no solo preparan la comida para los guardias suizos, sino que están a su lado con la oración y el apoyo espiritual, una proximidad tangible que crea una atmósfera de casa, a pesar de estar tan lejos de las cimas nevadas de los Alpes. No es solo la cocina lo que une estos dos mundos. Las hermanas, después del servicio, pasan su tiempo en la oración, uniéndose también a los momentos de recogimiento de los guardias suizos, como el rosario de los lunes, la adoración de los jueves o las misas que se celebran en 3 idiomas. Resztę dnia jesteśmy w kaplicy, także przez tą obecność taką. Nuestra presencia y nuestra actividad espiritual nos convierten, especialmente para los jóvenes suizos, en testimonios de fe. De nosotros reciben una ayuda. Nuestra contribución no se limita simplemente a preparar la comida, que lo hacemos con el corazón, sino también a ayudar espiritualmente a estos jóvenes. Para nosotras es importante lo que dijo el Papa Francisco a la Madre General durante la última audiencia este verano. Nos dio las gracias por nuestro trabajo y por nuestra presencia aquí, indicando que somos como madres para los jóvenes suizos. El Santo Padre expresó verdaderamente lo que sentimos y lo que vivimos. Nosotras aquí no simplemente trabajamos. Para mí, personalmente, no es solo un trabajo, es un servicio. Significa ser madre, a pesar de ser jóvenes de edad. Bycia też właśnie nie tylko matką, chociaż może nie wyglądam na matkę. Quisiéramos que los muchachos no recordaran solamente las comidas que les preparamos con el corazón, sino también nuestras oraciones y nuestras buenas palabras, en el sentido de que nosotros queremos su bien, y por eso cuando están tristes por algún motivo, deseamos que puedan sentir nuestro consuelo. Siempre lo decimos, si tienes un problema, algún pensamiento, dilo y así podremos rezar por ustedes.
y acaso resolverlo juntos. Cuando vuelven algunos antiguos guardias, siempre nos dicen, recordamos su cocina, sus sonrisas y también las palabras buenas, las que nos ayudaron en las dificultades. ¿Qué le parece? Las hermanas albertinas que se encargan de preparar los alimentos para la Guardia Suiza Pontificia, que, oiga, son unos individuos de 2 metros, la mayoría de ellos, 1,95, 1,90 y están así. Entonces, como le decía, les deben de dar, de comer bien, muy bien. Y luego, bueno, la comida italiana, bueno, deben comer sabrosos estos guardias suizos. Vayamos a otra orden religiosa que desempeña también otro servicio para la Santa Sede, y son los salesianos, los de Don Bosco, y ellos además tienen a su cargo toda la tipografía de la Editorial Vaticana y también la tipografía del Osservatore Romano. Buscamos a don Sergio Pellini, el padre Pellini, que es el director de la tipografía vaticana, salesiano por supuesto. Y es que mire, recuerde usted que el patrono de los comunicadores católicos es San Francisco de Sales, los salesianos, ¿no? Así que vamos a conocer este desempeño que ellos hacen allí en la sede apostólica, la tipografía vaticana, los salesianos. Servir a la Santa Sede conforme al espíritu de don Giovanni Bosco, mirando a los jóvenes y formándolos mediante un estilo abierto y familiar. Es lo que los salesianos, los últimos entre tantas órdenes religiosas en llegar al Vaticano, ofrecen desde hace 80 años, desde su llegada en agosto de 1937, llamados por el Papa Pío XI, el pontífice que había conocido y apreciado en vida a don Bosco. Fue él quien le proclamó santo el 1 de abril de 1934, día de Pascua. A los salesianos les corresponde hoy la tarea de ocuparse de la tipografía vaticana y por ello también del periódico oficial de la Santa Sede, el Observatore Romano, y del servicio fotográfico. Don Sergio Pellini es desde 2012 director general de la tipografía vaticana, que nació en torno al 1500 con Pío V y uno de los 5 salesianos que ofrecen su servicio a la Santa Sede. No es un servicio sencillo, sino un servicio calificado. Pensamos que hacer bien lo que uno debe hacer con competencia, con profesionalidad, es ante todo un elemento que no hay que perder, sino que hay que educar y formar constantemente. Por eso nuestro carisma se encarna justamente en una acción educativa profesional, que naturalmente no se detiene simplemente en las competencias, sino que intenta elevar y llevar a Dios. Si no, tampoco tendría sentido nuestra presencia en una realidad laboral. Podrían hacerlo muchas otras personas. Pero como religiosos no debemos olvidar que somos antes de nada hombres de Dios que deben llevar a sus hermanos encaminando su actividad laboral, sus casas, sus capacidades hacia Dios. Además de imprimir las actas pontificias y los documentos oficiales de los distintos dicasterios y oficinas de la Santa Sede, la tipografía vaticana desarrolla una labor cartujana de control en las publicaciones de arte de los museos vaticanos y para la Biblioteca Apostólica Vaticana. Junto a la impresión digital no se ha olvidado el trabajo de auténticos y verdaderos artesanos que con paciencia recosen a manos los libros, preparan entre otras cosas portadas especiales revestidas de tejido y también misales para los viajes del Papa. A partir de las 4 de la tarde se procede a imprimir el Observatore Romano e inmediatamente después ya está preparado para la distribución. Hay 70 empleados con una edad media de 45 años, entre ellos algunos jóvenes con distintas tareas importantes y diversos alumnos de los salesianos crecidos en la escuela de Don Bosco. Intentamos llevar a cabo un camino de integración, de perfeccionamiento de su actividad, de su formación, mediante los encuentros de formación e información que realizamos mensualmente para educar en la responsabilidad, en la competencia y en una profesionalidad que tenga valores éticos y sobre todo tenga una coherencia de vida. Es cierto que los jóvenes son un poco nuestros
predilectos, porque tenemos que contar con ellos para el futuro y naturalmente intentamos dar valor a sus competencias en el ámbito digital. Uno está aprendiendo siempre más en la nueva realidad digital. Intentaremos favorecerlos en esto y darles la posibilidad de construir un futuro con las capacidades utilizadas en esta obra. Para los salesianos, el futuro en el Vaticano va unido a la reforma de los medios de comunicación vaticanos, hoy incluidos en la Secretaría para la Comunicación. Nuevas metas que hay que alcanzar con el mismo espíritu de apertura propio de los hijos de Don Bosco. Pues ahí tiene usted a los salesianos que se hacen cargo de la tipografía vaticana para la Editrice Vaticana y para el periódico L'Osservatore Romano. Vamos a hacer una pausa y al regresar le voy a presentar a las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, que también prestan un servicio en la Casa Santa Marta, donde vive el Papa. Y también hablaremos de los focolares de Chiara Lubick y de Kiko Argüello, de estas sociedades de vida apostólica. Y como les decía, hablaremos con el director de seguridad del Papa, Domenico Gianni, de la Gendarmería Vaticana, y mucho más después de una pausa que es breve. Volvemos así. Queridos amigos, en el pulso de la fe. Y ya que estamos todavía con frío y muchos compadecimientos de la garganta y de las vías respiratorias, les presentaré a un gran santo que es precisamente el patrono contra las enfermedades de la garganta. Y me refiero a San Blas, quien murió mártir siendo obispo de Sebaste en la región que en nuestros días es Turquía. San Blas fue obispo desde muy joven y siempre supo dar razón de su fe, cosa que provocó la furia de los persecutores de cristianos. Su memoria litúrgica la celebramos, y se lo digo con tiempo, para que se encomiende a él y para que lo alivie de la garganta el 3 de febrero. Con mucho gusto le presento la hagiografía de San Blas. San Blas nació en Armenia, en la ciudad de Sebaste, actualmente Sivas, Turquía, en la segunda mitad del siglo III. Desde los inicios de su juventud se desempeñó como médico y destacó por su humildad, mansedumbre, paciencia, devoción, castidad, inocencia y santidad. Virtudes que contribuyeron a que fuese propuesto por voz unánime del clero y del pueblo para ocupar la sede episcopal de Sebaste. Al desatarse la persecución contra los cristianos por el emperador Licinio, Blas se retiró a las montañas a vivir en una gruta que era frecuentada por fieras salvajes, a las que él trató siempre con afecto y las atendía, las curaba y bendecía. Fue aprehendido por unos cazadores que buscaban atrapar fieras, pero como él les indicó que se dispersara, lo atraparon a él, y como era cristiano, lo llevaron ante el gobernador de Capadocia. En el trayecto, una madre desesperada porque su pequeño hijo se había tragado una espina y la tenía clavada en la garganta, le suplicó que lo atendiera, y Blas lo curó milagrosamente. Al llegar con el gobernador Agrícola, enterado de la investidura episcopal de Blas, lo mandó azotar. Lo encarceló privado de todo alimento y lo flageló con flagrum para que abjurara de su fe, pero como se mantuvo firme, lo mandó decapitar. Al pasar los años, sus reliquias fueron llevadas a Occidente, donde se extendió su culto enormemente, en razón de las curaciones milagrosas por su intercesión, particularmente en Alemania, Francia e Italia.
A partir de una antigua tradición, el día de la memoria de San Blas, a los enfermos se les confiere la bendición con 2 velas cruzadas que se colocan en el cuello o sobre la cabeza del enfermo y se pronuncia la jaculatoria. Por intercesión de San Blas, que Dios te libere de todo mal de la garganta y de todo otro mal. Y se bendice el agua de San Blas para darla de beber al ganado enfermo que siempre milagrosamente queda curado. San Blas, cuya memoria se celebra el 3 de febrero, es el santo patrono e intercesor para aliviar las enfermedades de la garganta. Qué bueno que Marisa nos presentó a San Blas, ahora que hace tanto frío, para que nos proteja, que nos cuide, que nos alivie de la garganta, San Blas. Y yo estaba viendo aquí sus amables tweets, muchas gracias, es un gusto platicar a través de redes sociales, a través de Twitter. Les recuerdo que tenemos 2 cuentas para ustedes, la cuenta del programa, aquí la tenemos, El Pulso de la Fe, la cuenta también de un servidor. Y durante el programa y también durante la semana podemos seguir compartiendo información. Continuemos con nuestro recorrido por el Vaticano para conocer más de los ministerios, servicios que desempeñan diversas órdenes y congregaciones religiosas. Y así llegamos a la Casa Santa Marta, allí donde vive el Papa. Y allí las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl desempeñan un servicio en la Casa Santa Marta, pero además atienden el dispensario pediátrico que desde hace 100 años presta asistencia de salud a los niños sin importar su credo, si son católicos o lo que sean. Así que vamos a conocer la Casa Santa Marta, el dispensario pediátrico y a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. La herencia que nos dejó San Vicente de Paúl son Cristo y los pobres. Cuando uno habla con la hermana Antonieta Colacci, directora del dispensario Santa Marta en el Vaticano, comprende de inmediato que el ejemplo del sacerdote francés sigue viviendo hoy en la obra de las Hijas de la Caridad y en su valiente misión en el mundo. Una caridad organizada, plenamente en línea con el magisterio del Papa Francisco, que se materializa en el servicio que prestan en la Casa Santa Marta, como también en el dispensario pediátrico, que desde hace casi 100 años atiende a niños y familias desfavorecidas sin distinción de credo o nacionalidad. Nos dice San Vicente que el fin de nuestra congregación es el de honrar a Jesús en sus miembros, sirviéndole corporal y espiritualmente en la persona de los pobres. Nos dice que si dejamos la oración, dejamos la plegaria para ir al encuentro de un pobre. Siempre encontramos a Jesús. Y esta es nuestra espiritualidad, es cristocéntrica. Ya existían entonces institutos en los que se practicaba la caridad, pero Él nos quiso en medio del mundo. Nos quiso en las calles, no nos quiso en el convento. Por eso nuestros votos no son votos solemnes que se prestan ante un representante de la Iglesia, ante un obispo, porque él no quería monjas. Esta es la revolución. Él nos quiso hermanas consagradas, pero con una consagración distinta, en el mundo y al servicio de los últimos. Consagrazione diversa nel mondo, a servizio degli ultimi. Las Hijas de la Caridad, que nacieron también gracias a la obra de Santa Luisa de Marillac, hicieron su entrada en el Vaticano en 1884, cuando León XIII las llamó para dirigir un hospicio fundado cerca de la Basílica de San Pedro. El lugar, inicialmente destinado a curar a los enfermos de cólera, se convirtió después en centro de cura para los pobres de los barrios de Borgo y Trastevere, hasta 1996, cuando tomó su forma actual de residencia para dar respuesta a las exigencias cambiantes, una casa de la caridad situada a pocos pasos del dispensario que nació con la bendición del Papa Pío XI. Nel 1921 aveva chiesto a Pío XI. Nació el 8 de mayo de 1922 por obra de una señora americana que en 1921 se ofreció a proporcionar leche en polvo a los niños de Roma que la necesitaran. En aquella época nosotras estábamos en el Vaticano. Las Hijas de la Caridad eran conocidas por la labor que realizaban. Nos solicitaron ese servicio y ahora estamos en este lugar. Con el tiempo todo ha crecido y nos acercamos a los 100 años de vida. A questo punto, cioè si è ingrandito nel tempo, sono quasi 100 anni.
En el mensaje a la familia vicenciana con motivo del 400 aniversario del Carisma, el Papa Francisco les agradeció a todos la predilección por los pobres, para que su presencia no sea silenciada por la cultura de lo efímero, un cuidado que se convierte en bálsamo de consolación para los que están heridos y los que son capaces de invertir en la creatividad del amor con un corazón que ve. Intentamos estar siempre con los ojos abiertos para ver las nuevas exigencias del mundo. Santa Luisa, nuestra madre, ya nos decía, no tengan ojos si no es para los pobres. Significa que debemos tener esa sensibilidad, esa atención continua para ver las necesidades que nos rodean e intentar hacer cada vez más y mejor. Ahí tiene usted a las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, la Casa Santa Marta, donde vive el Papa, y el dispensario pediátrico. Ahora voy a presentarle un movimiento, no es una orden religiosa, no es una congregación religiosa, es un movimiento. Hay sociedades de vida apostólica, hay órdenes religiosas, hay prelaturas personales, etc. Y este movimiento se extendió mucho en Italia, me refiero a los focolares, y se los voy a presentar enseguida, y además a su fundadora, que en paz descansa, Chiara Lubich. Vamos a ver qué hacen ellos allí en la Santa Sede. Cada palabra de Dios es como un fragmento de la hostia santa, contiene a Jesús entero. Chiara Lubich, fundadora del movimiento de los focolares, lo escribía el 7 de enero de 1950, comentando un fragmento del Evangelio de Mateo. En una frase ya se entreveía el carisma de la unidad y de la fraternidad universal que la joven de Trento estaba ofreciendo a la Iglesia. Casi 10 años después de su muerte, que acaeció el 14 de marzo de 2008, el Centro Chiara Lubich y la editorial Ciudad Nueva han programado la publicación de un corpus de obras, 14 volúmenes divididos en 3 bloques: la persona, el camino espiritual, la obra de Chiara Lubich y el mundo contemporáneo. En la sede de la Federación Nacional de Prensa se ha presentado el primer volumen, Palabras de Vida, dirigido por Fabio Cardi, profesor de Teología Espiritual en el Clarentenum. Es más que un comentario al Evangelio, afirma en la introducción al libro, es una intuición, es un rayo de luz, un salto de alegría, un decidido impulso a ponerlo en práctica, a vivirlo. Se comprende que nuestra vida debe ser moldeada por la palabra de Dios, que le da el contenido y el sentido. El escritor dice, gusten la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un sabor, tiene vida. Si no nos alimentamos de esto, ¿de qué nos vamos a alimentar? Cualquier palabra de vida que ella comenta finalmente lo lleva todo hacia la unidad, porque este era su carisma. Había comprendido que en el corazón del Evangelio está este deseo que expresó Jesús al final de su vida, que todos sean una sola cosa. ¿Cómo llegar a ser una sola cosa? Ella lo dice muy claro. Para ser uno es necesario vivir el mandamiento nuevo del amor recíproco. No basta solo con que yo te ame a ti. Es necesario que también tú me ames a mí. Si hay amor recíproco, se crea la fraternidad, se crea la unidad. Pero ¿cómo vivir el amor? Todas las palabras del Evangelio son una explicación de cómo vivir el amor. El primer volumen se configura como un género literario que creó la propia Chiara, apuntes escritos en cuartillas con un carácter inmediato, incisivo y directo al mismo tiempo. Una palabra de vida se convierte en un eficaz instrumento de evangelización útil incluso hoy en un contexto más globalizado y con un pontífice como Francisco, que recurre a un estilo sencillo para introducirnos en la verdad. Releer las palabras de vida es una manera de ponerse en contacto con la palabra de vida, que es la palabra del Evangelio. Es repetir la experiencia que hizo Chiara y que dio a tantos, compartió con tantos. Ponerse a la escucha de la palabra de Dios para captar esta fuente viva de agua fresca y limpia que quita profundamente la sed, que es nuestro deseo, que nos da también la frescura de dar testimonio de la belleza y la alegría del Evangelio en nuestra vida. Así son palabras de vida muy actuales, justo en el momento en que el Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium,
nos invita a entrar en una nueva etapa de la evangelización de la Iglesia y que significa una escucha radical, sencilla del Evangelio para dar testimonio de él y comunicarlo. Imposible no leer una sintonía profunda entre el Papa Francisco y la focolar que eligió ir hacia todos, preferir a los más pobres, a los últimos en quienes reconocía el rostro de aquel a quien había entregado su vida. Lo que permanece y permanecerá siempre, escribía Chiara Lubich, es el Evangelio que no sufre la usura del tiempo. Todo el Evangelio, porque ese Evangelio no morirá. Pues ya tiene usted, este es el movimiento de los focolares. Hay otro movimiento también que se llama el Camino Neocatecumenal. El fundador es Kiko Argüello y la cofundadora Carmen Hernández. Es muy conocido Kiko Argüello, pero de Carmen Hernández se conoce muy poco y vamos a conocer algo de ella enseguida. Y para profundizar en esto buscamos al cardenal Christoph Schönborn, arzobispo de Viena, y él nos habla sobre Carmen Hernández y el camino neocatecumenal. Vamos. Nadie había intuido a esta Carmen, desconocida incluso para los que habían estado junto a ella durante 50 años, con una familiaridad y una inteligencia espiritual casi simbióticas. Hojear estas páginas descubiertas después de su muerte, que acaeció el año pasado, fue una sorpresa enorme, solo comparable a la gratitud por haber conocido su contenido. Porque estos son los diarios de Carmen Hernández, la coiniciadora del camino neocatecumenal, publicados por Cantagalli y recientemente presentados en Roma. Son la historia de un alma en la que un amor ardiente, irrenunciable por Jesús, se mide con las 1000 variables que pueden transformar el fuego de una elección total en el hielo de un corazón que parece bloqueado. La luz que brilla en estos diarios, escribe el Papa Francisco a Kiko Argüello, muestra un sufrimiento transformado en ofrenda, y es precisamente esta nota entre las líneas de Carmen la que impacta profundamente al cardenal Christoph Schönborn, uno de los ponentes junto a la periodista Constanza Miriano en la presentación del libro. Due parole. Ti amo Gesù. Dos palabras. Te amo Jesús. Este es el canto firme, esta es la nota principal de todas estas páginas. Un amor fortísimo, fiel, concreto a Jesús. Y luego, el otro tono en esta melodía es el sufrimiento. Un sufrimiento casi constante, oscuridad. Me hace pensar casi en la Santa Madre Teresa de Calcuta. Emblemáticas de este laberinto en el que la fe de Carmen Hernández parece perderse en la confusión de las 1000 fragilidades humanas, son las primeras palabras de este libro que recoge los diarios desde 1979 al 81. Cuando todo se desvanece en la nada y la noche en la oscuridad, el alma se alimenta de la nada. Señor, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Quién eres? Y también aflora mucha sinceridad cuando la anotación del momento se detiene en Kiko. Terremoto de instalación. Cuando ella confiesa, quisiera estar sentada con él en paz. Para el iniciador del camino, las palabras de su compañera de misión son como las de una madre que con su dolor, amor vivido por Cristo, místicamente supo engendrar un pueblo que hoy se extiende a 25,000 comunidades por todo el mundo. Si lees sus diarios íntimos, te das cuenta del amor que tenía por Jesucristo, y gracias al amor que tuvo fue capaz de soportarme a mí, de soportar todo el ingente trabajo de 50 años por todo el mundo, y ella no manifestaba a nadie este gran sufrimiento interior que tenía. Es como si Jesús le hubiese creado un desierto alrededor y solo quedaba el amor a él. Questa trasformazione della sofferenza in offerta. Esta transformación del sufrimiento en ofrenda es probablemente una de las fuentes de los manantiales del camino neocatecumenal. Porque esta realidad tan amplia, tan rica en frutos, tiene una fuente. Y este manantial es la cruz.
Es la cruz y la resurrección de Jesús que Carmen vivió en lo cotidiano. ¿Qué le parece? Ella es Carmen Hernández, la cofundadora del Camino Neocatecumenal junto con Kiko Argüello. Vamos a hacer una pausa, pero al volver vamos a platicar con Domenico Gianni, el jefe de seguridad del Papa, el director de la Gendarmería Vaticana. Le voy a presentar también la sala de prensa del mundo, que no es la sala de prensa de la Santa Sede, sino otra. Y además le voy a presentar los servicios informativos, lo más nuevo en la Santa Sede a partir de la Secretaría de las Comunicaciones que dirige Monseñor Darío Vigano. Todo esto después de una pausa breve. Volvemos con esto y con más. Continuamos, queridos amigos, en el Pulso de la Fe. Hoy le estamos presentando a usted órdenes, congregaciones, movimientos que desempeñan un servicio en la sede apostólica. Mire, a ver, ¿usted ha visto alguna vez la televisora EWTN, que tiene su sede en los Estados Unidos? Sus siglas tienen un gran significado. EWTN significa en inglés Eternal World Television Network, que lo traducimos como sistema de televisión, palabra eterna, Eternal World, palabra eterna. La fundadora, una religiosa maravillosa, la Madre Angélica, también ya está en el cielo con Dios. Bueno, ha sido tan grande la obra de la Madre Angélica que en Roma, muy cerca de la sala de prensa de la Santa Sede, se encuentra el Centro de Prensa Mundial, en donde periodistas, televisoras de todo el mundo se reúnen allí y es un centro de trabajo. Y enseguida le voy a presentar a usted a la directora de EWTN, allí en Roma. Va a conocer más de la Madre Angélica y va a conocer este centro de prensa, que así le llaman el Centro de Prensa Mundial. Mire usted. A pocos pasos del corazón de la cristiandad en la Vía Conciliazione, descubrimos un rincón del mundo en el que periodistas, camarógrafos y fotógrafos extranjeros trabajan para dar a conocer el magisterio del Papa, traducirlo a las distintas lenguas, adecuar sus palabras a los contextos más diversos, respondiendo de esa manera a los retos a los que cada país ha de hacer frente. Es un centro de prensa nacido hace ya años gracias también a la colaboración con el EBU, este europeo que asocia a distintos operadores públicos y privados del sector de la teleradiodifusión. Aquí hay también instituciones católicas importantes capaces de llegar a los jóvenes, ofreciéndoles una gama de servicios para televisión, prensa impresa y sitios web. Es el caso de EWTN, Eternal World Television Network, que nació en un garaje de un pequeño pueblo de Alabama y ha llegado hasta San Pedro siguiendo la gran intuición de su fundadora, la Madre María Angélica de la Anunciación. Llevar al mundo la buena noticia. Alan Hodren es el director de la oficina de EWTN en Roma. Dentro di quello che era la visione di Madre Angelica si ha costruito Dentro de la visión de la Madre Angélica se ha construido esta gran plataforma de evangelización, mirando al alma de las personas, llegando a sus casas con el mensaje cristiano católico. Quindi un paso enorme. El de llegar a Roma fue un paso enorme porque toda la información que procede de aquí está en la base de lo que queremos hacer aquí. Pero para EWTN es una gran alegría tener una sede como la que tenemos aquí. Lo que vemos hoy en EWTN era lo que se había pensado en un principio cuando se fundó la televisión en 1980. El 12 de diciembre de aquel año era para evangelizar la cultura, una respuesta a la llamada de Juan Pablo II.
evangelizar y estar presentes en los medios de comunicación, no esperar a que la gente venga a la iglesia, sino ir a buscarlos. 26 personas entre italianos, españoles, americanos, suizos, alemanes, producción de noticias en inglés para la Catholic News Agency, en español para Así Prensa, en italiano para Así Estampa, contenidos para un telediario que se emite en Washington, la realización de un semanario que se llama Vaticano y mucho más. EWTN tiene desde siempre una estrecha relación con el Centro Televisivo Vaticano. Tipo la canonizzazione di Madre Teresa di Calcutta, ¿no? Para la canonización de Madre Teresa de Calcuta, que tuvo lugar en el 2016, supimos que el reportaje que habíamos realizado con las imágenes del Centro Televisivo Vaticano, con el directo, llegó hasta el convento de las misioneras de la Caridad en Calcuta. Son pequeñas cosas mediante las cuales se puede comprender cuál es la huella de EWTN, siempre en estrecha relación con el Papa y con el Centro Televisivo Vaticano. Larga es la historia del Catholic News Service, agencia de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos con sede en Washington. En Roma cuenta con el trabajo de 6 personas entre periodistas, fotógrafos y operadores. Su reto es el de explicar a los que no conocen el lenguaje de la Iglesia, el magisterio del Papa, si bien el público al que esencialmente se dirige es el católico. La Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha celebrado este año su centenario. Son los obispos los que fundaron la agencia de prensa en 1920. Desde el 41 tenían por lo menos un corresponsal en Roma. La oficina creció durante el concilio porque había mucho que hacer y recientemente hemos añadido un fotógrafo y un operador. Cindy Wooden está en Italia desde hace 28 años. Ha vivido 3 papados. Comenzó con Juan Pablo II y después quedó fascinada por Benedicto XVI, el profesor capaz de explicar la teología. Es un regalo estar aquí, afirma, pero también es un desafío. Giovanni Paolo II era un grande comunicatore e lui era sempre al suo agio. Juan Pablo II era un gran comunicador y siempre estaba a gusto con grupos enormes. Creo que el Papa Francisco busca al individuo, se sumerge en la multitud para buscar a una persona, mientras que Juan Pablo II se relacionaba con un grupo de miles de personas y todas se sentían abrazadas por él, pero era de grupo. Son interesantes las diferencias. ¿Qué tal, el Centro de Prensa del Mundo? Hablando de esto, mire, hace muchos años, de veras muchos, yo creo que hace como 30, tuve el gusto de estar en Roma, en Radio Vaticana. El director era el padre Pasquale Borgomeo y el director para la programación en lengua española era el padre Federico Lombardi. Ahí tuve el gusto de conocerlo. Y era para hacer algunas transmisiones por radio. Fuimos a transmitir un consistorio para la creación de nuevos cardenales. Luego pasaron los años y el padre Federico Lombardi pasó a ser el director de programación en lengua española, pasó a ser el director general de Radio Vaticana. Pronto el Papa, Juan Pablo II, lo nombró director del Centro Televisivo Vaticano y luego director de la Sala de Prensa de la Santa Sede. Y el padre Federico Lombardi sirvió al Papa Juan Pablo II, al Papa Benedicto XVI y al Papa Francisco. Actualmente, el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede es un norteamericano de nombre Greg Burke. Y el Papa Francisco, en la reforma de la Curia, creó la Secretaría para las Comunicaciones y puso al frente a Monseñor Darío Eduardo Vigano. ¿Por qué le platico todo esto? Porque desde que conocí al padre Lombardi en aquellos años y luego hicimos convenios para traer programas de Radio Vaticana a México y luego, bueno, surgió el Pulso de la Fe y mucho de lo que entregamos aquí de contenido, usted se ha dado cuenta, se genera en la Santa Sede y el Centro Televisivo Vaticano trabaja en colaboración con nosotros. Bueno, pues le platico todo esto porque desde aquellos años el Centro Televisivo Vaticano producía un programa que le llamaba Octava 10. Luego se le cambió el nombre ya con Monseñor Vigano y se le puso Vatican Magazine.
y es así como una revista semanal de la actividad del Papa. Bueno, no más, ya no existe más Vatican Magazine y ahora se ha implementado un nuevo sitio de información al que usted puede tener acceso en diversas lenguas, y que se llama vaticannews.va. Y de todo esto le hablaré enseguida. Usted recordará Octava 10, Vatican Magazine, y conocerá el nuevo sitio vaticannews.va. Mire usted. La unidad de las diferencias, un juego de equipo que ahora incluye también a la Radio Vaticana y al Centro Televisivo Vaticano, pero que pronto integrará también al Observatorio Romano y a su servicio fotográfico. El sistema de los medios de comunicación vaticanos, coordinado por la Secretaría para la Comunicación en el ámbito de la reforma impulsada por el Papa Francisco, tiene desde el sábado 16 de diciembre de 2017 una nueva identidad visiva que se expresa en el nuevo portal web vaticannews.va y de la marca de igual nombre que identifica también a las redes sociales Twitter, Facebook y YouTube. El prefecto de la Secretaría para la Comunicación, Monseñor Darío Viganó, que es también el director editorial interino del Centro Editorial Multimedia, explicó que el nuevo modelo productivo que se funda en la integración y en la gestión unitaria prevé que los 70 periodistas de las 6 divisiones lingüísticas, italiano, inglés, francés, alemán, español y portugués, realicen contenidos de audio, textos, video e imagen en modalidad multicanal sobre las áreas temáticas del Papa, el Vaticano, la Iglesia y el mundo. Pero la reforma contempla que al final serán 350 los redactores y técnicos de las 40 redacciones lingüísticas y de las 9 instituciones de la Secretaría para la Comunicación, quienes conformarán el Centro Editorial Multimedia, capaz de difundir noticias en las distintas plataformas tecnológicas. La nueva marca, Vatican Media, está relacionada con la producción multimedia que va desde los documentales a transmisiones en vivo, radiofónicas y televisivas de las ceremonias del Papa. El logo Radio Vaticana Italia identifica por su parte una radio disponible en todo el territorio italiano en DAB+ y digital terrestre y en FM en la zona de Roma. También los periodistas y colaboradores de Vatican Magazine forman parte de este nuevo reto del portal web multimedia Vatican News, que vio la luz el día del 81 cumpleaños del Papa Francisco. Así, después de casi 20 años, el primer noticiario televisivo de la Santa Sede, que nació en la Pascua de 98 como Octava 10, interrumpe las publicaciones. En todos estos años hemos intentado narrar la Semana del Papa, del Vaticano y de la Iglesia en el mundo, releyendo el pasado con una mirada dirigida al futuro, porque si Cristo ha resucitado, también la vida diaria cambia de significado. En 939 números hemos contado de cerca, gracias a las imágenes exclusivas de nuestros camarógrafos, las celebraciones del Papa, sus viajes apostólicos, la vida de la Ciudad del Vaticano con sus tesoros. Y primero Octava 10 y después Vatican Magazine se han visto en todo el mundo gracias a una red de televisiones católicas, pero también laicas y públicas. Una gran experiencia de comunicación que hoy confluye en el nuevo portal Vatican News. ¿Qué le parece? Los servicios informativos de la sede apostólica, úselos. vaticannews.va en diversas lenguas. Ahí también encontrará mucha información en lengua española y además así ágil, notas breves y además diario. Todos los días se está subiendo información a vaticannews.va. Bueno, avancemos. Ahora la Gendarmería Vaticana. Usted conocerá enseguida a Monseñor Darío Eduardo Viganó. Yo ya le había platicado de él hace apenas unos minutos, cuando le dije que es el director de la Secretaría para las Comunicaciones, porque ahí Monseñor Darío Eduardo Viganó presenta un documental que produjo el Centro Televisivo Vaticano y la Secretaría para las Comunicaciones en torno a la Gendarmería Vaticana. Allí nos habla Monseñor Viganó y también buscamos a Domenico Gianni, el jefe de seguridad del Santo Padre y el director de la Gendarmería Vaticana. Así que vamos a conocer ahora este servicio en la sede apostólica consistente en la seguridad, los servicios de seguridad del Papa, la Gendarmería Vaticana. El gran portón que se abre una de tantas mañanas a la sombra de la cúpula, la fila para proveerse de los instrumentos para el servicio, la llamada, la asignación de las tareas de las que en las horas siguientes dependerá la seguridad del Papa y más cosas. Empieza así un día ordinario que de ordinario tiene bien poco. Y así empieza también el documental que cuenta la historia y los sentimientos personales de un grupo de hombres, el cuerpo de la Gendarmería Vaticana, que como dice el título, ha elegido custodiar y proteger. Lo presentaron el 12 de diciembre de 2017 en preestreno Monseñor Darío Viganó, prefecto de la Secretaría para la Comunicación, motor del proyecto, y el comandante de los gendarmes, Domenico Gianni.
El documental, a diferencia de las imágenes que se detienen en la figura del Papa, muestra lo que habitualmente queda al margen o un poco más allá del encuadre. Recoge los movimientos, las señas de entendimiento, las dinámicas operativas del gendarme vaticano, hombre que por definición está al lado del Papa y que por una vez, explica Monseñor Viganò, conquista el centro de la escena. Sale a la luz porque se narran los servicios que la gendarmería, muy a menudo con los guardias suizos, hace por el Papa. Pienso, por ejemplo, en los viajes apostólicos. En el documental se cuenta algo que nunca se ha visto: la puesta en marcha de la preparación para comprender la seguridad, los movimientos del Papa, y creo que todo esto vale la pena contarlo. Como también vale la pena contar la relación que hay entre las familias de los gendarmes y este trabajo un poco extraño que no conoce días festivos, las noches, pero ellos pueden prestar este servicio para el Papa porque también un poco toda la familia realiza este servicio. Defender al Santo Padre no es como defender a un jefe de Estado, afirma el comandante Gianni, que dirige desde 2006 el cuerpo de la Gendarmería en la gestión de la seguridad en el interior del Vaticano y en las misiones en el extranjero. Justamente, durante los viajes apostólicos, las situaciones ambientales pueden presentar obstáculos y peligros potenciales. Con escenas filmadas en la República Centroafricana y en Sudán del Sur, el documental muestra lo que nunca se ha visto: operaciones sobre el terreno, controles y estudios efectuados por los gendarmes para hacer posible lo que los custodios del Papa saben que es esencial, y que el Santo Padre es un sacerdote y debe estar entre la gente. Un servicio que se presta con total dedicación desde hace 200 años. 200 años de historia en los que se ve cómo estos hombres han tenido un único hilo conductor: el servicio al Papa, la fidelidad a la Iglesia, la disponibilidad hacia el prójimo. El director del documental es Cesare Cupone, que trabaja en el equipo de la Oficina de la Comunicación, sociedad que colabora desde hace años con los medios de comunicación vaticanos para la realización de producciones de éxito como Esta noche en San Pedro, producciones que una tras otra van abriendo un camino nuevo a la narración de un mundo, el Vaticano, que el Papa Francisco quiere que sea casa de todos. Domenico Gianni, director de la Gendarmería Vaticana, el jefe de seguridad del Santo Padre. Recuerdo una vez que iba el Papa Benedicto en la plaza de San Pedro del Vaticano, en el papamóvil, y de pronto de atrás de la nada sale un tipo corriendo, se salta las vallas para aventársele al Papa encima, arrojarlo, y lo recuerdo, en el aire Domenico Gianni lo cogió así y de ahí lo bajó al piso, lo sometió a la Gendarmería Vaticana, y el Papa Benedicto ni siquiera se inmutó, ni volteó a ver. Bueno, tener en la responsabilidad de la seguridad del Papa, del vicario de Cristo en la tierra, no es cualquier cosita. Con esto nos vamos, queridos amigos. Ha sido un grande gusto haberles servido en la televisión y haber podido recorrer juntos, gracias a la televisión, todas estas órdenes, congregaciones, instituciones que desempeñan un gran servicio en la sede apostólica. A nombre de mis compañeros, la producción de El Pulso de la Fe, y a nombre del mejor staff del mundo, el staff de ADN 40, le deseamos una feliz semana, que Dios nuestro Señor lo conserve aquí en su mano. De todo corazón, Dios le guarde. Gracias. En efecto, ese es el tema de hoy. Como se da usted cuenta, es un temazo, porque hablar de la Virgen María y luego hablar del tratado de la verdadera devoción a ella es un regalo de Dios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar usted hoy con nosotros. Sea bienvenido al Pulso de la Fe. Y para tratar este tema, recibo con especial afecto a Pablo Vivas. Bienvenido, querido Pablo. Gracias, Roberto, por tu invitación y bueno. Qué gusto que estés aquí, querido amigo. Gracias, para mí es una alegría y para la Virgen también. Ah, ¿sí? Sí, yo sé que está muy contenta. Que así sea. A ver si podemos hacerla alegre. Ah, mira que lo necesito y bastante. Pablo Vivas nació en Caracas, Venezuela. Él es predicador católico, es conferencista, él forma parte de la familia montfortiana y verdaderamente que no conozco mejor persona que pueda hablar de este tema hoy. ¿Qué pasó entre San Luis María Griñón y la Virgen? ¿Desde niño le tenía un gran amor? ¿Tuvo revelaciones él? ¿Ella le hablaba o no? ¿O fue solo inspiración del Espíritu de Dios? Es una predestinación misteriosa de la Santísima Madre.
obviamente San Luis formaba parte de un grupo familiar como de 18 o 19 hermanos. Él no era ni el menor ni el mayor. El padre de San Luis era el hombre, o era uno de los hombres más violentos de aquella Francia. Y San Luis dice que de no haber venido la Virgen María a su vida, él se hubiese convertido en el peor criminal de Francia. Habría seguido los pasos de su padre. Hubiese sido un fruto de la violencia, de la iracundia que sufría el padre. Era un abogado, por cierto, pero era iracundo. Y esto, pues, obviamente fustigaba a la familia. Y sí, como tú bien dices, desde muy pequeño, el gran profeta de Montfort, o el padre de Montfort, como se le conoce, también se le dice el gran profeta de la era mariana, San Luis María Grillon de Montfort. Algunos otros místicos lo llaman como María de la Presentación, que es una mística monja española. Se refiere a San Luis como el pequeño francés. Sí, son datos curiosos de la mística profética. Y San Luis, como tú bien decías, desde pequeño tuvo experiencias de acercamiento a la Virgen María. No que le haya visto ni se le haya manifestado, ¿no?, como los pastorcitos de Fátima, al decir, sino devoción. Era muy devoto desde muy pequeño a la Santísima Virgen María. En efecto, así fue. Bueno, y ya veremos más adelante detalles de su vida, pero ¿cómo es que este escrito de él llega a convertirse en apenas 300 años, Pablo, en el tratado de la devoción a la Virgen? O sea, no un tratado, él. Hay algo interesante y que tal vez tú no conoces, y muchos de los que nos están viendo detrás de las cámaras. Para eso estás tú aquí hoy. Muy bien. Es que el tratado es singular y único en cuanto a la manera en que el cielo reprodujo el tratado. Conocemos muchos santos, grandes santos de la Iglesia. No voy a nombrar a ninguno porque siempre las comparaciones son un poco odiosas, pero debo decir que el tratado es singular, único, repito, porque no vino por inspiración de San Luis. No vino por dictado del Espíritu Santo a San Luis. No vino por efusión de ciencia usando el intelecto de San Luis. El Espíritu Santo vino de una manera portentosa, única y singular. Y le tomó literalmente la mano a San Luis. Literalmente le tomó la mano, sí. Una pluma de ave, un terrón de tinta, una suerte de pergamino de la época. Y podrás imaginarte cuán difícil, y aún para el escribiente más versátil, más versado, cuán podía ser el tiempo para escriturar una letra, o sea, una pluma de ave, la tinta no más allá de lo que no debe ir, porque si la sacas se enchumba y pues mancha el papel. Y lo difícil que era esto, tardaba 1 año, 2 años en poder escribir un libro o más. Y entonces, en el caso de San Luis, no operó el escrito a través de las potencias cognitivas, ni por meditación, ni por reflexión, ni por dictado del Espíritu Santo, como en el caso de todos los demás santos de la Iglesia, sino que, repito, le toma literalmente la mano y lo lleva a escribir. San Luis lo único que veía era que el Espíritu Santo le movía la mano, nada más. ¿Tú cómo sabes esto? ¿Cómo puedes dar razón de ello? Interesante, ¿te acuerdas del padre Luciano Cicciarelli? Sí. Este gran padre que estuvo por muchas partes, por todas partes. Aquí hay una foto de él, fíjate, con el Papa Juan Pablo II, si pueden ponchar en la cámara. Claro. Aquí la producción de este programa es lo máximo. Ok, eso no. Está con el Papa San Juan Pablo II. Bueno, ahí estaba más joven, ¿no? Ajá. Esto, pues, me lo testificaba el padre Luciano. Me correspondió en Venezuela recibirlo muchas veces, organizarle muchos retiros. Y gran parte de mi formación se debió a todo el acompañamiento que durante más de 10 años me correspondió hacer con el padre Luciano. Las correrías que me correspondió por toda Venezuela. ¿Él afirmaba esto? Él afirmaba eso, sí, que en 24 horas fue transmitido. Y creo que es efectivamente así. ¿Por qué? Porque como me enseñaba el padre Luciano, me dijo muchas veces, Pablo, es el libro más odiado por Satanás sobre la faz de la tierra. Y de hecho en el numeral 114, San Luis lo dice, o el Espíritu Santo lo escribe en el numeral 114. Es algo así. El diablo le dice a San Luis,
si sigues escribiendo ese libro te voy a matar. Y San Luis le dijo, pues tendrás que matarme porque yo lo voy a terminar. Y en efecto, el diablo lo mató. ¿Lo mató en qué sentido? Él es mártir de la iglesia. San Luis muere a la edad de 43 años. Y los enemigos de la iglesia en aquel momento, porque las conversiones que generaba San Luis eran fervorosas, numerosas. Llegaba a pueblos enteros y prostitutas y ladrones se convertían. Entonces los enemigos de la iglesia, enfurecidos, traman cómo envenenar a San Luis en un alimento, lo envenenan, San Luis lo ingiere, no muere en el acto, pero eso deteriora sus órganos y finalmente al cabo del tiempo termina muriendo. ¿Nos estás diciendo acaso, Pablo, que todo este libro se escribió en 24 horas? En 24 horas, así es. A ver la foto del padre. Además, tengo algo para poderlo explicar. El padre Chisarelli, a ver si podemos ver al padre Chisarelli. La cámara aquí. Es sobrenatural, Roberto. Sobrenatural, completamente. Claro, no es natural. Es sobrenatural. Por lo tanto, es Y he explicado a veces esto. Uso un símil, una semblanza para explicar qué tan importante es el libro, ya que estamos aquí en México. Lo que es la Virgen a la tilma, lo que es Jesús a la Sindone de Turín, lo es el Espíritu Santo al tratado. ¿Qué tal? Vamos a conocer algo más de este tratado. ¿En qué consiste? ¿Cuál es su esencia? Y le diré una cosa, esto que usted va a escuchar, tomado de un texto que escribió el Papa Santo Juan Pablo II dirigido a la familia montfortiana. Ajá. ¿En qué consiste este escrito, Miguel? El Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, escrito por San Luis María Griñón de Montfort y publicado a inicios del año 1700, permaneció prácticamente desconocido durante más de un siglo, hasta que en 1824 fue descubierto casi por casualidad y luego de publicarse en 1843 tuvo un éxito inmediato y se reveló como una obra de extraordinaria eficacia en la difusión de la devoción a la Virgen Santísima. Bajo la guía de su autor no existe el temor de que el culto a María, si se hace excesivo, acabe por comprometer la supremacía del culto debido a Cristo, pues el pensamiento mariológico de San Luis María se sustenta en el misterio trinitario y en la verdad de la encarnación del Verbo de Dios. Se trata de una doctrina vívida, de notable profundidad ascética y mística, expresada con un estilo vivo y ardiente que utiliza a menudo imágenes y símbolos. San Luis María propone la contemplación de todos los misterios a partir de la encarnación que se realizó en el momento de la Anunciación, pues la verdadera devoción mariana es cristocéntrica y el amor a Dios mediante la unión con Jesucristo es la finalidad de toda devoción auténtica. La devoción a la Santísima Virgen es un medio privilegiado para hallar a Jesucristo perfectamente, para amarle tiernamente y servirle fielmente en un deseo de participar en la indecible comunión de amor que existe entre Él y su Madre. Una de las expresiones más altas de la espiritualidad de San Luis María Griñón de Montfort se refiere a la identificación del fiel con María en su amor a Jesús, en su servicio a Jesús. En la espiritualidad montfortiana, el dinamismo de la caridad se expresa especialmente a través del símbolo de la esclavitud de amor a Jesús. Esclavitud que ha de interpretarse a la luz del admirable intercambio entre Dios y la humanidad en el misterio del Verbo encarnado. Un verdadero intercambio de amor entre Dios y su criatura en la reciprocidad de la entrega total de sí. Se trata de entregarse totalmente a Jesús, respondiendo al amor con el que Él nos ha amado primero. En los escritos de San Luis María encontramos el mismo énfasis en la fe que vivió la Madre de Jesús a lo largo de un camino que va desde la encarnación hasta la cruz, una fe en la que María es modelo y tipo de la Iglesia. Ahí vemos al padre Chisarelli con San Juan Pablo II. Pablo, a ver, ¿qué más de este tratado? ¿Qué más de la devoción? Los mexicanos somos marianos, como sabes, y vamos a la Basílica de Guadalupe. Así es. Y le pedimos, poco nos comprometemos. Hay tristeza en decirlo, pero diríamos que somos muy devotos y de pronto nos encontramos con que hay una verdadera devoción. Así es, lo cual supone que hay una falsa. O que hay muchas devociones o muchas piedades, pero que esta es la
verdadera. ¿Cómo explicas eso? Es la piedra angular de todas las devociones. Marianas. Marianas, sí. Y dice San Luis, textuales, que de todas las devociones esta es la más importante. Porque podemos tomar cualquier devoción y la verdadera devoción a María es la única que nos une de manera total y perfecta a Jesucristo. Podemos tener devoción a cualquier santo, lo cual es bueno, pero ninguna de esas devociones nos va a unir tan a Jesucristo como la devoción a María. Es lo que enseña San Luis. ¿Por qué? Porque María es la criatura más perfecta que nos lleva a la unión con Jesucristo. O sea, en la medida que nos unimos total y perfectamente a María, seremos llevados total y perfectamente a Jesucristo. De hecho, en el numeral 257, que se puede decir que es como la síntesis del tratado, dice lo siguiente. O sea, nada de lo que yo digo son palabras propias, solo estoy parafraseando el tratado. Entonces, fíjate, el numeral 257, incluso ahí en el teleprompter, lo pueden de repente tal vez ver si el equipo de producción lo coloca. 257 es esto, fíjate. Todo se resume, o sea, la devoción, la consagración verdadera. Todo se resume en obrar siempre por María, con María, en María y para María, a fin de obrar más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Y en el numeral 120 del Tratado de la Verdadera Devoción, San Luis apuntala lo siguiente, que va en este mismo orden de revelación. La plenitud de nuestra perfección consiste en asemejarnos, vivir unidos y consagrados a Jesucristo. Perfecto, en principio es así. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? Es la pregunta, de manera perfecta, sin fallas, sin errores, sino de una manera segura. Por consiguiente, la más perfecta de todas las devociones es, sin duda alguna, la que nos asemeja, une y consagra más perfectamente a Jesucristo. ¿Pero cuál es esa? Ahora bien, María es la criatura más semejante a Jesucristo, por eso es que es la devoción más perfecta para llegar a Jesucristo. Y dice que María es la criatura más perfecta para asemejarse a Jesucristo, que mejor nos consagra y hace semejantes a nuestro Señor, es la devoción a su Santísima Madre. Y cuanto más te consagres a María, tanto más te unirás a Jesucristo. La perfecta consagración a Jesucristo es por lo mismo una perfecta y total consagración de sí mismo a la Santísima Virgen María. E incluye algo interesantísimo porque explica teológicamente que es en esencia también la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y San Luis enseña esta devoción que yo enseño y que consiste, en otras palabras, en una perfecta renovación de los votos y promesas bautismales. Ajá. Renunciar a Satanás. Sí, exactamente. Acoger al Señor. Correcto. De sus obras. Así es. Por ejemplo, cuando tú buscas imitar la vida de un santo, lo cual es bueno, y digo que se haga, pero cuando tú buscas imitar a María, María de todos los santos es la criatura más perfecta y 100% Jesucristo en ella. Por ejemplo, San Pablo en las Escrituras dice estas palabras, tú las debes conocer y cualquier persona que conozca el Evangelio y las Escrituras se va a recordar cuando yo las diga. Dice, mas ya no vivo yo, mas vive Jesucristo en mí. Muero para el mundo y vivo para Jesucristo. Entonces tenemos en un principio, en perspectiva, la imagen de San Pablo. Coloco la de la Virgen María al lado de San Pablo y tomo las mismas palabras de San Pablo y las llevo entonces a la vida y obra de la Virgen María. Y me pregunto, ¿en quién se aplican más esas palabras? ¿En San Pablo o en la Virgen? En la Virgen. Entonces, ya no vivo, pero San Pablo Cristo, me lleva a Cristo, ciertamente me lleva a Cristo. Pero ¿quién me lleva más perfecto a Cristo? ¿San Pablo o María? Claro. Okay. Mira, qué bien lo has dicho, qué maravillosa comparación. Sin desmerecer la obra de San Pablo, claro, por supuesto. ¿Qué es la gracia? La gracia es Dios. Así es. María es la llena de gracia. Salve Caritomene. Entonces es la llena de Dios. Así es. Puede haber en este mundo alguna criatura que haya sido tan llena, por no decir más, tan llena de Dios como ella. Dios
no solo la llena, sino que la inhabita. Así es. La llena de Dios. Es lo que se conoce como la inhabitación del Espíritu Santo. La cubre con su sombra. Así es. Se encarna la palabra eterna de Dios en su seno virginal y nace con los huesos de María, con la sangre de María, con la mirada, con la sonrisa de María. Y con las células su madre. Suave. Y las células madre de María. Y eso, bueno, entonces, ahí está. Dije esto porque Pablo Vivas dijo hace rato que quién nos puede acercar más a Jesús que quien es como Él. Hacemos una pausa, queridos amigos, esto apenas empieza, hay mucho que conocer todavía. Le preguntaré a Pablo Vivas más adelante en qué consiste la verdadera devoción, porque hay unas cosas que hacer. Y en qué consiste también la consagración de uno mismo hacia la Virgen María y hacia su divino Hijo a través de ella. Hacemos una pausa, volvemos con más de la verdadera devoción a la Virgen María y con más de San Luis María Griñón de Montfort. Queridos amigos, en el Pulso de la Fe, como siempre con el grande gusto de servirles a través de la televisión. Hoy con este hermosísimo tema de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Y en relación con este tema, les presento enseguida una breve hagiografía del autor del Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Él es San Luis María Griñón de Montfort. San Luis María nació en Montfort, Francia, el 31 de enero de 1673 y murió en Saint-Laurent-sur-Sévère el 28 de abril de 1716. A los 12 años ingresó al colegio jesuita en Reims. A la edad de 19 viajó a París a pie para estudiar teología en el seminario de Saint-Sulpice. En el trayecto repartió todo su dinero a los pobres, cambió con ellos sus ropas y se hizo el propósito de subsistir por la caridad de los demás. Desde que a los 27 años recibió la ordenación sacerdotal, la Catedral de Nuestra Señora de París fue su iglesia preferida durante el tiempo en el que sirvió como capellán de un hospital. En 1705, a los 32 años de edad, encontró su apostolado en la predicación y desde entonces se entregó a predicar durante 17 años pueblos, villas y ciudades. Peregrinó a Roma a pie y viviendo de limosnas se encontró con el Papa Clemente XI, quien le confirió la tarea de predicar en todo lugar y le llamó misionero apostólico. Su vida se vio caracterizada por las virtudes de la oración constante, el amor por los pobres, la pobreza evangélica y la paciencia en las humillaciones y persecuciones. Un año antes de morir, el padre Montfort, como solían llamarle, fundó dos congregaciones, las Hermanas de la Sabiduría, dedicadas al servicio de hospitales y a la formación de niñas pobres, y la Compañía de María, integrada por misioneros. Murió de una repentina enfermedad a la edad de 43 años el 28 de abril de 1716. Fue beatificado por León XIII en 1888 y canonizado por Pío XII en 1947. De entre sus escritos, El amor de la sabiduría eterna, El secreto de María, El secreto admirable del Santo Rosario y Carta a los amigos de la Cruz, el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen ha llegado a ser uno de los libros más famosos que acerca de la devoción a la Virgen María, una obra que se ha propagado por todo el mundo con enorme provecho para sus lectores. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en el Pulso de la Fe. Hoy tengo el gusto de estar platicando con Pablo Vivas.
Él es predicador católico venezolano, forma parte de la familia montfortiana. Ya hemos escuchado esta geografía que Marisa nos ha presentado de San Luis María Griñón de Montfort, el autor de este tratado, aunque según nos has dicho, Pablo, el autor es el Espíritu Santo. Sí. Hoy existe el manuscrito original, que tiene 305 años. Si la cámara puede ponchar, a ver, fíjate, aquí ¿y qué hay sucede? Una copia del facsímil de un texto, un fragmento. Con este escrito, o sea, se ha analizado y es perfecto. Perfecto. Quiero decir, en su caligrafía. Sí, perfecto. Incluso las impresoras más modernas de este tiempo ha sido estudiado y no se puede escribir con tal perfección, ni siquiera con la impresora más moderna. Ajá. Sí. Fotocopia del número que del manuscrito. O sea, nadie pudiera escribir hoy así. Nadie. O sea, es una caligrafía. Sí, porque no, o sea, fue escrito usando la mano de un hombre, correcto, pero por movimiento del Espíritu Santo. ¿Cómo opera esta gracia? Tú hace rato nos decías, no es sabiduría infusa, no es una locución, o sea, ni Luis María no ni escribió reflexión. lo que escribí, lo que escuchaba. Ni están en juego, ni en curso las potencias cognitivas para poderlo escribir, como cualquiera de nosotros humanamente podemos escribir algo. Es sobrenatural, totalmente sobrenatural. Nos ha pasado, Roberto, que en algún momento hemos estado acompañando a algún sacerdote exorcista, ayudándolo en algún exorcismo, y hemos colocado el tratado encima del poseso. Normalmente tú sabes, y los que conocen sobre el tema de la liberación y de los exorcismos, cuando se asperja agua bendita o sal exorcizada o se impregna aceite en un poseso, ¿qué sucede normalmente? Pues se manifiesta el demonio, grita, gruñe, escupe, blasfemia. Gritos gruturales y voces gruturales y todo esto. Bueno, cuando hemos colocado el tratado encima del demonio o del poseso, el demonio ha gritado, quítalo, quítalo, me quema, me quema, me quema. No es que le queme la pasta ni las hojas. ¿Qué es lo que lo quema? El contenido. El contenido. De hecho, el demonio lo escondió por 150 años. Sí, eso te iba a decir. San Luis María nunca vio publicado el manuscrito, no, ¿sí? No. Lo vio ya en el cielo. Ajá. O sea, lo escribió hace 305 años. 1712. ¿Y se publicó hace cuánto? Bueno, 150 años después, al cabo de un año, después de descubrirse, se hace la primera edición. Entonces, esto lleva publicado 155 Exactamente. años. Te voy a dar una anécdota bien interesantísima sobre Franz Dove. ¿Sabes quién es Franz Dove? Dime. El fundador de la Legión de María. Ah. Correcto. Un pastor protestante francés empieza a leer la primera versión que se hace, pues, al francés y se convierte al catolicismo. Fruto de su conversión, ese es uno de los primeros frutos de la obra de este tratado de San Luis de Montfort. Muy bien. Fruto de esa conversión de este pastor francés, él hablaba perfecto inglés. Entonces él decide hacer la primera edición en inglés del tratado. Esa primera edición llega un día a manos de un joven que se llamaba Franz Dove. Y Franz Dove empieza a leer el tratado. Al principio, cuando lo lee, dice, muy mariano, demasiado mariano. Habla mucho de María, no sé, no me parece. Bueno, lo hace a un lado, pero el Espíritu Santo lo inquieta y lo lleva de nuevo a leerlo. Por eso vamos a ver que hay unas palabras de San Pablo, dice que leí y releí muchas veces con gran provecho espiritual este libro. Porque eso fue lo que tuvo que hacer Franz Dove. Y Franz Dove lee y lee y lee, y en la medida que iba leyendo, iba disminuyendo la aversión, los escrúpulos, porque pensaba que se le estaba quitando la gloria a Jesús. Entonces, esa es una de las falsas devociones a la Virgen, por cierto. Pensaba que estaba incurriendo en una mariolatría. Correcto. Y siempre enseño en mis charlas que María no es idolatría. Idolatría es decir que María es idolatría. Es al contrario. Sí, por supuesto. Entonces, Franz Dove, después que hace esta revolución estudiosa sobre el tratado, busca un equipo, se dedican todos a estudiarlo, y después que las conclusiones finales del equipo, dice Franz Dove, que es la obra más prodigiosa y extraordinaria que se haya podido escriturar o escribir sobre la Santísima Virgen María, y él queda tocado
tocado, traspasado por esto, y dice, tengo que hacer una obra a la Madre, tengo que hacer una obra a la Virgen María, porque esto no se puede quedar así. Y ahí es cuando entonces recibe la inspiración de crear la Legión de María. Y fundar la Legión de María. Bueno, junto con el Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María, junto con el tratado hay devociones. El propio tratado presenta varias devociones. Vamos a conocer enseguida las 4 fundamentales devociones a la Virgen María a partir de este tratado. La verdadera devoción a María, explica San Luis María Griñón de Montfort, consta de 4 devociones. La primera consiste en cumplir con los deberes del cristiano, evitar el pecado mortal, obrar más por amor que por temor, rezar a la Santísima Virgen y honrarla como Madre de Dios. La segunda, que tiene para la Virgen mayores sentimientos de estima, amor, veneración y confianza, induce a entrar en las cofradías del Santo Rosario y del Escapulario, a rezar el Santo Rosario, a honrar las imágenes y altares de María, a publicar sus alabanzas y a formar parte de sus congregaciones. La tercera devoción, de muy pocas personas conocida y practicada, es la devoción perfecta a María, que consiste en darse todo entero como esclavo a María y a Jesús, y a hacer todas las cosas con María, en María, por María y para María. La cuarta devoción consiste en escoger un día señalado para entregarse, consagrarse y sacrificarse voluntariamente por amor y sin reserva alguna. Con esta devoción se inmola el alma a Jesús por María y todo se deja a disposición de la Virgen Santísima, que a voluntad suya lo aplicará para la mayor gloria de Dios que solo ella perfectamente conoce. Bueno, de estas 4 principales devociones, Pablo, me parece que la primera más o menos la hacemos, o sea, es rezar a la Virgen, honrarla como madre. La segunda, pues, yo soy carmelita, por ejemplo, ¿no? Rezamos el rosario, etc. La tercera, ser esclavo de María, ¿en qué consiste? Y esclavo de Cristo. Sí, San Luis dice que hay 3 tipos de esclavitud. Esclavitud por naturaleza, esclavitud forzada y esclavitud voluntaria. Eso lo desarrolla el tratado. Entonces, esclavitud por naturaleza es, por ejemplo, que tanto tú como yo y cualquier criatura está sujeto a las leyes físicas de Dios de la creación. Por ejemplo, si vamos al edificio más alto de México, nadie va a decir, a mí las leyes de la física no me gobiernan. Se tira por el edificio y ya sabemos qué va a pasar. Es decir, esas son la esclavitud natural a la que todos estamos sometidos a Dios porque ha creado la naturaleza con leyes. Esto para darle un ejemplo. La forzada es la de los demonios, que se ven forzadamente a hacerse esclavos de Dios. Quieran o no, tienen que obedecer a Dios por fuerza. Y la voluntaria es el fiat voluntas tua, es decir, el fiat de María. Hágase en mí según tu palabra, es esa voluntaria que llevamos, acto de liberalidad, donde voluntariamente decidimos entregarnos a Dios. Y aquí opera entonces la diferencia entre mercenario o asalariado y esclavo. Porque se puede tener con Dios una relación de mercenario o una relación de esclavo, en el entendido de una entrega voluntaria. Ok, entonces mercenario es que yo estoy haciendo algo y a cambio recibo algo. Ese es el mercenario, el asalariado. De hecho, Jesús tiene unas palabras para hablar del asalariado, ¿verdad? Que está en el Evangelio de Juan. Muy bien. El pastor falso es el asalariado. Y el verdadero es el que da su vida por las ovejas. O sea, el esclavo sabe, está consciente que su vida no le pertenece. Correcto, pierde todo derecho, pero porque renuncia a él voluntariamente. Su vida es de su amo. Correcto. Y él hará lo que el amo le diga. Esas palabras. Y no tiene un horario y no tiene una retribución. Entonces, exactamente, así lo dice San Luis, así mismo. Ser esclavo de Cristo, ser esclavo de María, es reconocer, mi vida no es mía, mi vida es tuya, yo no espero retribución alguna. Así es. Haz de mí lo que quieras. Sí. Exacto, por eso una de las
las falsas devociones son 7 falsas devociones que explica San Luis. Ajá. Y una de las falsas devociones son los devotos interesados. Exactamente lo que tú estás diciendo, que yo sirvo pero no por interés. A veces yo digo, no tengo, a ver, mi relación, voy a usar este ejemplo un poco gracioso, un gráfico, pero porque ayuda. Venga, venga. No tengo una relación de cajero automático con la Virgen María. Es decir, espicho un rosario y sale dinero. No, no. Esa no debe ser mi relación con la Virgen María. Es decir, es el honor, la grandeza de servirle a la reina. Ya, eso es. Oye, Pablo, en este tratado también se habla del fin de los tiempos, ¿sí? Sí. ¿O no? ¿Llega hasta allá? Sí, sí. ¿Habla del retorno de Cristo en la parucía? Así es. ¿Y qué dice? Correcto. Hablamos entre telones sobre los 7 efectos que se supone deben producirse en una vida que se ha consagrado a la Virgen María. Porque ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día también? Me voy a tomar pues a decir esto. Hay como a veces dentro de la iglesia una fiebre de consagracionitis a la Virgen María. Como que la consagración es la última moda o el último grito de moda del Espíritu Santo. No, eso no es la consagración. Entonces la consagración supone que si usted se ha consagrado a ella, me explico, ha hecho las 30 meditaciones, las 30 oraciones o el modelo de método que usted escoja, o las 33 meditaciones, las 33 oraciones y la consagración final, se supone que usted debe producir o se le deben originar en su vida estos 7 efectos. Y si estos 7 efectos no están produciéndose o no son operativos en su vida, su consagración es falsa. Bueno, pero yo te preguntaba particularmente sobre lo que dice el tratado acerca del retorno de Cristo. Correcto. Y el fin de los tiempos. Esto como una introducción. Ahora voy al quinto efecto. Ahora voy al quinto efecto. Entonces el quinto efecto habla de, voy a permitir para no apoyarme en mi memoria, sino directamente en lo que dice acá. 217, dice el Espíritu Santo. ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso, dice un santo varón, en nuestros días, ferviente enamorado de María? ¿Cuándo llegará ese tiempo dichoso en que la excelsa María sea establecida como señora y soberana en los corazones? Esto apunta al triunfo inmaculado de María en Fátima, que el triunfo más que exterior es interior. ¿Cómo será el triunfo? Sí, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, por todo lo que nos enseña San Luis, entendemos que más que un ruido exterior, es un silencio interior en los corazones. Si bien va a dar también un reflejo exterior, por supuesto. Avanzo. Para someterlos plenamente al imperio de su excelso y único Jesús. ¿Cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire? En ese grado de unidad debe estar María formada en mí. Que mi inhalación y exhalación se inhale a María y exhale a María. En ese grado de unidad. Si eso sucede en mí, o en una comunidad, o en una diócesis, o una familia, o en una nación, van a experimentar el segundo gran Pentecostés, que es el preludio de la segunda venida del Señor. Y esto lo dice aquí. Cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra, donde el Espíritu Santo, al encontrar a su querida esposa como reproducida en las almas, es decir, el Espíritu Santo no va a ver a esa persona, va a ver a esa María. Y como veas a María y no ve a esa persona, porque esa persona está toda transformada en María, viene de nuevo a encarnar a Cristo y a formar a Jesucristo en esa persona. He ahí la segunda venida. Ajá, qué cosa. Pero entonces, no refiere que la segunda venida de Cristo será visible por todos, como él mismo lo dice en el Evangelio, y verán al Hijo del Hombre venir entre las nubes del cielo rodeado de sus ángeles. Es la venida intermedia, por eso hablamos de la venida intermedia. Luego viene esta. Exactamente. Ajá. Sí, vamos a hacer una pausa, Pablo. Sí. Es breve. Regresamos con así se lo digo, los maravillosos efectos, así tal cual. Los maravillosos efectos que produce la verdadera devoción a la Virgen María. Una pausa, volvemos con esto y con más.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Hoy en el Pulso de la Fe estamos hablando sobre la verdadera devoción a la Virgen María y estamos recibiendo muchos mensajes a través de Twitter, las redes sociales. Y le recuerdo que tenemos para usted 2 cuentas en Twitter. Una es la del programa, el Pulso de la Fe, y el otro es la de un servidor. ¿Y tú, Pablo, tú usas Twitter? Sí, sí, a ver, uso ¿cuál Twitter, es? Pablo J. Vivas D. O también en el Facebook me consiguen como Pablo Vivas Predicador Católico. Y en Twitter, Pablo J. Vivas D. Vivas D. Correcto. Ya te tengo, querido amigo. Muy bien. Oye, continuemos hablando de esta verdadera devoción a la Virgen María. Mira, ¿en qué consiste la consagración? Que ya decías tú, parece que hay una consagracionitis ahora. Sí. Pero si ese es el verdadero tratado, entonces considero que esta sería la verdadera consagración. Es totalmente correcto. ¿Y es consagración a Cristo o es consagración a María? Es correcto, sí. ¿A quién? Te consagras a María para pertenecer más perfectamente a Jesucristo. ¿Y en qué consiste esa consagración? Esa consagración principalmente, voy a hablar del edificio de la consagración. Ajá. Yo voy a usar como un grafismo. Venga. Es más fácil para que la gente lo entienda. La mejor explicación es la más sencilla. Así es. Nuestro Señor hablaba en parábola. Así es. Fíjate un sembrador y sembró. Sí, aunque quedamos pendientes con el tema del efecto, pero bueno. No, venga, ahorita más adelante. Lo del quinto efecto, pero vamos a avanzar en esto que me estás preguntando. El rey David, la Virgen de Medjugorje, ha dicho que hay 5 piedras que David sustrajo del arroyo. Y con esas 5 piedras se derrumbó a Goliat. Esas 5 piedras que dice la vía a los videntes de Medjugorje son la Eucaristía, la palabra, los sacramentos, la penitencia, el sacrificio y el rosario. Son las 5 piedras. Pero entonces son 5 piedras de fundación. Pero para fundar y levantar, ¿qué? 5 columnas. Esas 5 columnas son las 5 características de la verdadera consagración a la Virgen María, que es lo que desarrolla el numeral 106 del tratado. Pero es que hay más. Después, en el 121 del tratado, habla de 4 entregas que supone debe hacer la consagración. Quiere decir que esas 5 columnas que están sobre esas 5 piedras llevan 4 pisos. Estamos armando el edificio. Muy bien. El santuario, la ciudad mística de Dios, como se le conoce a la Madre. Pero también necesitamos puertas y ventanas. Entonces tenemos 8 características de la verdadera práctica interior, o 8 prácticas interiores a la Virgen María y 12 prácticas exteriores. Ahí tenemos 8 puertas y 12 ventanas. Ese es el edificio de la consagración. Mira, Santa Teresa de Jesús hace algo similar con las moradas. Las 7 moradas. Y llega por fin al castillo interior, ¿no? Sí. Veamos entonces los efectos maravillosos. Pero dime, ¿en qué consiste esencialmente consagrarse a María? Ok, son 4 áreas. Voy a nombrar así rápidamente por encima, porque sabemos que el tiempo en televisión no nos lo permite, pero... Pero tú relax. Sí, dice aquí en el 106 que las 5 columnas que van sobre estas 5 piedras es que la verdadera consagración a María es interior, tierna, santa, constante y desinteresada. Desarrollaré rápidamente la primera, porque no da tiempo para las otras. Tendrás que volver a México, amigo. Con todo gusto. Y los que me quieran invitar, pues, me pueden escribir a mi correo. Yo a ti siempre. Muy bien. Bueno, y si alguien más quiere invitarte, sí, ahí está. Ya daremos mi correo para que lo puedan hacer. La verdadera devoción a la Santísima Virgen es interior. Es decir, procede del espíritu y del corazón. No es tanto exterior. Fíjate que dice que primeramente es interior. No es tanto exterior, es aquí primeramente. Uso este ejemplo. Perfecto y maravilloso que la tilma la tengamos exteriormente en un lugar, pero más maravilloso sería que la tengamos en el corazón. Claro, lo hemos dicho tantas veces. Sí. La Virgen María pidió que le edificáramos una casita ahí está la basílica. Correcto. Ahora edifiquémosle una casita aquí. Es muy bien, así es, Roberto. O sea, esto es parte de la consagración. Exacto, así de sencillo. Muy bien. Hacerle un edificio para que viva aquí. Sí, ya eres monfortiano. Oye, ya. Bueno, cuántas gracias. Bendito Dios, alabado sea el Señor. Entonces dice, ¿cómo es esto de la interioridad con María? ¿Qué es tener interioridad con María? ¿Cómo forjar la interioridad con María? Aquí lo dice. Dice,
de la estima que tienes de ella, de la alta idea que te has formado de sus grandezas y del amor que le tiene. Si a mí me hablan muy poquito de María, y si a mí me hablan o me la rebajan en grandeza, pues no tendré ni una estima de ella, ni una gran idea de ella. De hecho, ese es un trabajo del principado, ese es un trabajo que hace el principado del demonio mudo, enmudecer y silenciar a María en la iglesia. Que Jesús lo reprende en la Biblia, por cierto, reprende al demonio mudo. Muy bien. Entonces ese demonio mudo sigue, ha mutado de esta forma. Ahora bien, si a mí me hablan grandemente de María, yo en mi interior voy a forjar una gran idea, estima de ella. Ahí ya empiezo a producir o a forjar la interioridad con María. Claro. Y si me hablan poco, o se cae en estos escrúpulos de que solo Jesús y nada de María. Cuidado, vamos a ofender a Jesús, se va a molestar Jesús porque estamos idolatrando a su madre. Esos son escrúpulos, pero los hay. Muy bien. Te doy un ejemplo bíblico. Cuando el Padre alabó 2 veces a la Madre, porque es Gabriel usando la palabra del Padre y llevando la palabra del Padre. No es la palabra de Gabriel, él es el portador, mensajero de la palabra del Padre. Todos lo sabemos. Le dice la Madre 2 alabanzas. Dios te salve María, llena eres de gracia. Y después el Espíritu Santo, porque no es la palabra de Santa Isabel, es el Espíritu Santo. Le dice 2 alabanzas más a la Madre. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. El Padre la alaba 2 veces. El Espíritu Santo la alaba 2 veces. Y después que María recibe esas 4 alabanzas, en el Magnificat 1:49 de Lucas y siguientes, no dice que María se da la gloria a sí misma. ¿Qué hace María cada vez que el Padre la alaba 2 veces y el Espíritu Santo la alaba 2 veces? Mi alma alaba la grandeza del Señor. No dice mi alma se alaba a sí mismo. Tampoco dice, y en la otra línea dice mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Pablo, cada vez que alguien habla de la Virgen María o de la devoción o el amor y alguien salta por ahí diciendo los católicos adoran a la Virgen, eso es una protesta demoníaca. Mejor cálmate, no te hago caso, yo sé lo que hago, yo sé lo que soy, adoro a Dios en la Eucaristía, en el sacramento del altar, en el sagrario, esto es adoración al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a María la amo, la venero, le soy su hijo y le soy devoto. Y aquí hay... Mira, y visto su santo escapulario. Gloria a Dios. Bueno, claro. Además de Monfortiano, ya eres carmelita. Amén. No, lo soy. Vamos a comenzar a conocer, ya Pablo nos había dicho algo, de los maravillosos efectos que produce la verdadera devoción a la Virgen María. Infinidad de efectos produce en el alma la práctica fiel de la verdadera devoción a la Virgen María, de los que el principal es hacer que de tal modo viva María en un alma de la tierra que no sea ya más el alma quien vive, sino María en ella, pues cuando por una gracia inefable pero verdadera, la bienaventurada Virgen María es reina del alma, ¿qué maravillas no hace en ella? Como es ella la obradora de las grandes maravillas, sobre todo dentro de los corazones, trabaja allá a escondidas del alma misma, que si se diera cuenta de esas obras, echaría a perder su hermosura. Como ella es donde quiera la Virgen fecunda, en todas las almas en que vive hace brotar la pureza de corazón y de cuerpo, la pureza de intenciones y designios y la fecundidad de buenas obras. María, la más fecunda de todas las criaturas, la que llegó hasta el punto de producir un Dios, no permanece ociosa en un alma fiel. Ella, sin cesar, hará vivir el alma en Jesucristo y hará vivir a Jesucristo en el alma. Si como lo fue al nacer en el mundo, es Jesucristo fruto de María en cada una de las almas, sin duda que en aquellas donde ella habita es singularmente Jesucristo fruto y obra maestra suya. Para las almas, María viene a hacerlo todo junto a Jesucristo. Ella esclarece su espíritu con su fe pura. Ella profundiza su corazón con su humildad. Ella con su caridad le acrecienta y le abraza. Ella le purifica con su pureza. Ella le ennoblece y ensancha con su maternidad.
Hacia el fin de los tiempos, y tal vez más pronto de lo que se piensa, suscitará Dios grandes hombres llenos del Espíritu Santo y del Espíritu de María, por quienes esta bienaventurada Virgen soberana hará grandes maravillas en la tierra para destruir en ella el pecado y establecer el reinado de Jesucristo su Hijo sobre el corrompido mundo. Y por medio de esta devoción a la Santísima Virgen, estos santos personajes saldrán con todo. Quien es fiel en la práctica de esta verdadera devoción a la Santísima Virgen, quedará sorprendido y con el alma llena de júbilo. ¿Qué tal? ¿Así o más claro? ¿Así o más sencillo? ¿Así o más hermoso? Quien es fiel en la práctica de esta verdadera devoción a la Santísima Virgen, quedará sorprendido y con el alma llena de júbilo. ¿Y quién no quiere ser jubiloso? ¿Quién no quiere dormir tranquilo? ¿Quién no quiere tener paz en su corazón? Qué maravillosos efectos. Y tú querías hablarnos más del quinto. ¿Cuántos son? ¿7? 7. Y ya concluyendo el quinto, que lo habíamos dejado en el aire, ¿verdad? ¿Cuándo respirarán las almas a María como los cuerpos respiran el aire? Cosas maravillosas sucederán entonces en la tierra, donde el Espíritu Santo, al encontrar a su querida madre, o su querida esposa, perdón, como reproducida en las almas, vendrá a ellas con la abundancia de sus dones y las llenará de gracia. Ese es el segundo gran Pentecostés. ¿Cuándo llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso, ese siglo de María, esa era de María? Hemos comenzado ya, ciertamente, ese tiempo de María. Comenzó con Guadalupe, esa era de María, y se ha intensificado más en los últimos 150 años. ¿Cuándo llegará, hermano mío, ese tiempo dichoso, ese siglo de María, en el que muchas almas escogidas y obtenidas del Altísimo por María, apóstoles del fin de los tiempos, perdiéndose ellas mismas en el abismo de su interior, se transformen en copias vivientes de la Santísima Virgen para amar y glorificar a Jesucristo? Ese tiempo solo llegará cuando se conozca y viva la devoción que yo enseño. Si no, no llega. Solo cuando se predique, se enseñe y se viva el tratado. Pues mi querido Pablo, hoy lo hemos hecho aquí nosotros durante una hora. Sí. Ya hemos colaborado. Somos agentes colaboradores de esta profesión. El Señor regrese a poner orden en la casa. Así es. A tu país le hace mucha falta. Oye, qué valor del presidente de la Conferencia del Episcopado Venezolano, ¿eh? Sí, que acaba de decir apenas esta semana, dijo que el gobierno de Nicolás Maduro está vinculado con grupos terroristas islámicos y con ETA. Lo dijo. ¿Sí está terrible la situación en Venezuela? Yo recuerdo que los grandes profetas en la Biblia, cuando ejercían lo que se llamaba el profetismo monárquico, es decir, el profetismo en las cortes. Y cuando los grandes profetas llegaban a las cortes, no era para alabar a los reyes, era para decirles en su cara las injusticias que cometían. Pues eso acaba de hacer en estos días el presidente de la Conferencia del Episcopado Venezolano. ¿Algo más, querido Pablo? ¿Un cierre, una conclusión? ¿Algo que el Espíritu de Dios te inspire, como lo hizo con San Luis María Griñón de Montfort? Nosotros hoy le hemos entregado a usted, querido público, un mensajote, que es este. Este es un mensajote. Esto es como para ser feliz. ¿Tú qué concluyes, querido amigo? Pudiéramos hablar del Santo Rosario, que dice San Luis María Griñón de Montfort, en el numeral 253, que es el martillo que aplasta a Satanás y lo pone en fuga. Ah, ahí sé dónde se dice. Ahí sí, lo escribió el Espíritu Santo. Sí, y interesantísimamente, te voy a decir algo, también dice que el Santo Rosario es el nuevo cántico, es el cántico del Nuevo Testamento. Y Pablo y Silas cantaban a medianoche y hubo un terremoto y se rompieron los grilletes y barrotes de la cárcel, ¿correcto? Hechos capítulo 16. San Luis dice que el Santo Rosario es el cántico del Nuevo Testamento y Pablo y Silas cantaban himnos. ¿Qué hacían Pablo y Silas? Rezaban el Santo Rosario. ¿Qué tal? Bueno,
Qué gran conclusión. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, Roberto. Gracias por haber venido a México. Gracias por haber venido aquí a El Pulso de la Fe. Gracias por compartir con nosotros esta devoción. Pues lo demás ya queda en usted, ¿no? Si quiere acercarse y conocer más. Lo demás ya queda en nosotros, ¿no? Si queremos llegar a Jesús a través de María, pues seguir así como indiferentes. Quiero Gracias de hacerte nuevo, querido amigo. entrega pública, porque este lo traje para ti. No, de veras. Este es para ti. Dios sigue hablándonos a través de las personas, a través de los momentos, a través de los amigos. Gracias, Pablo. Wow. Feliz semana. A nombre de mis compañeros, la producción del Pulso de la Fe y el staff de ADN 40, Dios le sostenga aquí. Feliz semana, Dios le guarde. Amén. Gracias. Amén.